la altura. Momento emocionante. Y con nosotros está aquí Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, y el comandante Brillone, que es el jefe de la Gendarmería. Gracias por venir. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Momento, me parece emocionante, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un momento muy, muy particular. Todos los viernes en la mañana es la formación en Gendarmería, se hace en una explanada mayor. Suelo acompañar generalmente esa formación los viernes. O sea, esto no se hizo por gallo. No, esto se hace todos los viernes. Todos los viernes es la formación. Okay. Sí hay un detalle sobre el himno, jefe, si lo cuenta y lo explica para que se entienda. Sí, como decía, todos los viernes hacemos esta formación, lo hacemos en la explanada, como decía la ministra, en la calle, porque los vecinos nos acompañan a veces, la gente que pasa por ahí. Pero ¿qué pasa? En el izamiento que hacemos rutinariamente es con Aurora, que es lo que corresponde por reglamento. Claro. Por reglamento solamente corresponde el himno por ceremonial y protocolo el 25 de mayo, 9 de julio. Pero Nahuel, cuando volvió de esa detención ilegítima, de ese cautiverio, de ese encierro, nos contó que todas las noches cantaba el himno nacional. Entonces dijimos, bueno, esta es una situación excepcional y merece que hicimos el pabellón con toda la tropa formada, acompañado de los vecinos, cantando el himno. Ministra, ¿cómo está Gallo? ¿Cómo está Nahuel? Los exámenes médicos que se le han adelantado todos estos días están en los parámetros normales. Él está con un acompañamiento, creo que la palabra adecuada es acompañamiento, por supuesto, psicológico, y esa temporalidad de un acompañamiento psicológico lo define un experto, eso está encaminado. Pero más allá de los resultados médicos, y es algo que lo notamos desde el primer día, yo he tenido la oportunidad, el jefe también, de conversar muchas horas con él. ¿Ah, sí? Sí, hemos conectado mucho, los dos conversando muchos temas. Y está entero, ansioso, con ganas de trabajar, con ganas de hacer muchas cosas. Dice, bueno, voy a escribir un libro, voy a estudiar Derecho, quiero hacer esto, quiero hacer... Es decir, hay como un cúmulo de actividades que están en sus intenciones, en su voluntad. Porque la primera vez que habló públicamente, cuando fue a esa conferencia de prensa, que no fue conferencia, él dijo que estaba roto. Tenía la cabeza rota. Él sí dijo que mientras haya detenidos, mientras haya extranjeros, él habla de sus compañeros inmediatos, que son 24 extranjeros que siguen ahí, él se considera encerrado. Sin embargo, la voluntad que él expresa, el ánimo que él expresa, la alegría que tiene con su hijito. Después del izamiento fuimos a la Catedral Estela Maris, donde está el obispo Castrén. Al frente. Estaba programada una misa de agradecimiento, fue la mamá de su hijo, su hijito. Y si bien es cierto que son recuerdos y toda una historia muy difícil, pero yo lo noto con mucho ánimo, con ganas de seguir para adelante, de mirar para adelante. El hecho de que se pone el uniforme, la gorra, con tanta firmeza, con tanta alegría, y que se le llena el alma cuando habla de la Gendarmería, me parece que eso es muchísimo para llevar unos días recién intentando recuperar todo ese tiempo en el que no sabía qué pasaba, no sabía qué sucedía ni afuera, ni en Venezuela, ni acá, ni de su familia, alguna que otra información, pero por fuera de una realidad, ¿no es cierto? Su realidad estaba intramuros, y esa realidad que él fue trabajando con sus compañeros de celda en algunos casos, después quedó los últimos meses solo, buscó la manera de pintar la bandera con jabón, con huevo, buscaba siempre una salida, el rezar, el cantar el himno, el cantar esta canción de Libre de Nino Bravo. Nos contaban que todos cantaban a la noche esa canción, que se gritaban entre celda y celda. A pesar de toda esta situación tan difícil, ¿no? Él nunca le vio el rostro, la cara, ni al señor ni al que le traían la comida, porque siempre estaban encapuchados. ¿Ah, sí? Sí.
Él también ¿A cuando... sus compañeros de celda jamás les vio la No, cara? en algunos casos sí, compañeros de Ok. celda sí. Él tuvo un compañero de Ah, celda, ok. primero un colombiano, luego un venezolano. Pero a los otros no. A los carceleros jamás vio un rostro. Claro. Jamás vio un rostro hasta el último momento. ¿Eso qué fue para usted? ¿Una desaparición forzada? Una detención ilegal con todo el formato... Intención, así lo califica usted. Detención ilegal, jurídicamente es el término, con todo el formato de un secuestro. Un secuestro en lo que él vivió, hoy lo contaba, incluso lo contaba en el programa, en la emisora, una serie de... Él habla de castigos, ¿sí? En un cuarto piso, famoso. Lo que él el otro día contó de torturas. Sí, tortura psicológica, hizo referencia, y seguramente también física, explicó cómo eran ese tipo de maltrato físico. ¿Cómo era? Sobre todo a personas que empezaban a hacer una huelga de hambre, que eran entubados, sin anestesia, por supuesto, por nariz, por boca, por ano, etc. Dios mío. A él no le pasó, él hace referencia que... A otros. Pero sí que era una práctica Mamma recurrente. mía. Él lo comentó esta mañana, lo explicó. Él cuenta que sabía hasta dónde llegar, cuál era el límite, como llegar hasta el límite del castigo. Él sabía que podía pintar una bandera, pero la pintaba en la puerta de su celda, que quizás si la pintaba en otra parte venía el castigo. Entonces, como que fue aprendiendo hasta dónde se podía mover en su comportamiento, ¿no? Que nunca dejó de hacer actividad física. Él estaba en una celda de 3x2 y que corría en la celda permanentemente, a veces 1 hora adentro de su celda. Eso le permitió también tener oxigenada de otra forma la cabeza, que eso es muy importante en una situación como esa. Bueno, y el recuerdo permanente de su familia, de su hijo. Y yo le decía, Nahuel, el que te salvó fuiste vos mismo. Él se salvó a sí mismo. Ese es el gran aprendizaje y el gran valor de él, porque el pensar en que no iba a quedar ahí, en que tenía que salir algún día, por supuesto con historias. Él habla de personas ahí adentro, hablaba de casos de personas de 20 años ahí adentro. 20 años. Sí, entonces también debe ser bastante desesperanzador escuchar que hay gente ahí adentro 20 años. Entonces nos hablaba de los uniformes. Él portaba uniforme celeste, que es el uniforme de los investigados, el PDL, el privado de libertad. Ellos lo tratan de PDL. PDL venga para acá, PDL para allá. Nunca un nombre o un número, nada. Y los de uniforme amarillo, que son los que ya están condenados, ¿sí? Es el de 20 años. Supongo que sí. Entonces, claro, son historias, él va contando, y sí, yo pienso que se le remueven muchas cosas, sí. y de a poco se tendrá que ir reponiendo a sus tiempos, ¿no? ¿Y usted cómo lo vio, comandante? Fueron de lo que pudo hablar con él, ¿no? En esta detención ilegal, fueron 448 días tremendos para nosotros, donde no solo teníamos que acompañar y asistir a la familia, a sus camaradas, a sus amigos, sino también llevando adelante un montón de gestiones ante organismos nacionales, internacionales. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, sí, porque si no sería desleal con mi camarada Gallo, de pedir que se siga trabajando, que se siga luchando, que se siga peleando, que se siga haciendo cuanta gestión sea posible para que esas personas que están detenidas ilegalmente puedan recuperar prontamente la libertad. Sí. Yo lo veo muy bien, lo veo entero. Él me dice, mi formación evidentemente tiene sus frutos, tuvo sus frutos, y bueno, él también es maratonista, así que... Ah, no sabía eso. Sí, ha participado de varias competencias, le anda muy bien, le hemos pedido que no piense en 40 kilómetros, por lo menos ya en 20, conforme el último estudio que le hicimos, que fue la ergometría de esfuerzo que le hicimos ayer. Le podemos decir que bueno, podemos empezar un plan de entrenamiento para la media maratón. Para la maratón va a tener que esperar un poco, pero está muy bien, física y psicológicamente, está con un proceso terapéutico lógico, pero está muy bien. A ver, ¿se puede mover de Gendarmería o no? ¿Está retenido en Gendarmería? No.
¿Cuál De es su ninguna manera. situación? No, no, de Porque he ninguna escuchado a manera. algunos decir que está retenido, está No, preso no, en gendarmería, no, no, que ustedes lo tienen de ahí ninguna porque no manera. quieren que hable, que... No, no. Tiene total libertad ambulatoria, tiene acceso a todos los medios, a todas las redes. Por supuesto que requiere de muchos estudios, desde análisis clínicos simples hasta estudios complejos. Hemos hecho todo. Y bueno, una vez que todos los médicos puedan reunirse, seguramente la semana que viene o quizás mañana ya podamos decirle, bueno, puede irse a su casa. Sí. Una cosa, Eduardo, interesante de contar. Estados Unidos tiene una cuarentena de 40 días con los ¿Sí? que fueron liberados. Sí. Los que fueron liberados en Estados Unidos tienen 40 días internas también de preparación, donde incluso no hay contacto con las familias o con las personas inmediatas. Es decir, esto es realmente un proceso muy serio, muy serio. Yo creo que a todos nos ha animado el acompañarlo de esta forma, porque el que nos ha marcado el tiempo y el qué hacer es él. Cuando conversamos, él me dijo, bueno, me gustaría contar un poco, pero no quiero que me estén preguntando con el micrófono. Bueno, listo, ¿cómo querés hablar? De esta forma, así, así. Así pasó también, él mismo nos dice, bueno, sí quiero participar en la izada de la bandera, sí quiero ir a la misa. Nadie lo presiona en nada, nadie lo obliga a nada, por supuesto, está dentro del centinela. No es que lo tienen encapsulado, No, el gobierno lo tiene encapsulado, porque en realidad... Eso no es es verdad. un delirio. No es verdad. Un delirio. Lo debe haber escuchado. Debe haber escuchado eso. Sí, he visto, he leído que dicen eso, pero no, absolutamente él está en libertad total. ¿Y en qué va a trabajar, comandante? ¿Qué va a hacer? Va a seguir siendo... Indudablemente es un hombre que ama la fuerza, Sí, aún sí. siendo cabo, ¿no? Sí, sí, ¿no? por supuesto, él es cabo primero, está en actividad, su condición de situación de revista de actividad no ha fenecido. Porque ¿Qué no hacía hay... antes en Gendarmería? Él trabajó en distintos lugares, lo más importante que a él lo ha marcado mucho desde lo profesional es haber trabajado en el conurbano bonaerense. De hecho, trabajamos juntos en el 2018, así que ya nos conocemos de antes. Nada más y nada menos que en Moreno, donde ha participado inclusive de algunos enfrentamientos. Ah, ¿en serio? Un hombre muy bien preparado, intelectual, culturalmente. La verdad que tener un oficial o un suboficial actuante en cada uno de los procedimientos antidrogas o en los delitos que le tocó trabajar, lo ha hecho con mucha eficiencia. Y después se fue a Uspallata. ¿Usted también se enfrentó junto con él a narcos? Estuvimos ¿En el en algunos conurbano? operativos, sí, estuvimos en algunos Compartieron operativos. también el mismo momento de Mereles en nuestra Claro, gestión anterior. ustedes- Tuvimos un caso muy fuerte. En un enfrentamiento entre ladrones, se produce entre gendarmes y estas personas, muere un delincuente producto del enfrentamiento y un suboficial nuestro, de apellido Mereles, perdió parte de la cabeza producto de un disparo. Tremendo. Cuénteme y una hoy- cosa, ¿a qué fue a Venezuela? ¿Usted estaba avisado a Gendarmería? ¿Él avisó Sí. a Gendarmería? Él no solamente avisó, él pidió permiso. Cada vez que alguien viaja al exterior, pide permiso. Al denegársele, él fundamentó su pedido en que tenía que ir a Ustedes visitar le a su dijeron hijo. primero que no. Exactamente. Ok, ¿y? Se digo que no, pero él justificó su insistencia en que tenía que ir a visitar a su hijo, que su hijo estaba allá y que no podía salir y que quería ir a visitarlo y que hacía tiempo que no lo veía. Primer punto. Segundo punto, se pidió autorización a las autoridades venezolanas. Y las autoridades venezolanas, conforme documentación que obra en mi poder, fue autorizado. ¿Usted a tiene los ingresar. papeles? Tengo los ¿De papeles. la autorización de la de los autorización, venezolanos? exactamente, Esto de está Venezuela. en la causa y en la... Exactamente. Porque también se tejió toda una historia de que él en realidad fue mandado por el gobierno argentino para espiar. No, Otro delirio, Otro delirio. Eduardo. Porque aparte no tiene la aptitud de oficial de inteligencia, así que un disparate realmente lo que se dice. Fue a buscar a su hijo y a su mujer. Pero Fue a además, perdón, jefe, le cuento algo. Cuando a él lo detienen, se enteran, de acuerdo a lo que nos ha contado él, que era gendarme al momento de revisarle el celular y en una de las conversaciones con la mamá de su hijo portaba el uniforme. Que quizás si no hubiera, a lo mejor, porque dice que él tiene muy pocas fotos personales o publicadas con uniforme. Al punto que dice, no, Gendarmería, y que sus propios, los que lo tenían detenido, fueron a buscar qué cosa era la Gendarmería, porque en principio le aparecía la Gendarmería, hizo referencia sí, de otros a países, otra de otro Gendarmería. Y La de él, Jordania. sí,
Sí. ¿La de Jordania? Sí, Sí, sí. Jordania tiene una gendarmería. Le aparecían los datos como de otra gendarmería y él explicó ahí, no, yo soy gendarme argentino, y ahí entraron a buscar quienes lo tenían detenido, Ministerio de Seguridad, y ahí fueron como entendiendo un poquito más que pertenecía a una fuerza, ¿no? Y ahí los agruparon, había un americano, un colombiano, un ecuatoriano, eran los cuatro, eran 5 uniformados, vamos a decir, Claro. en actividad en alguna O sea, fuerza. el a qué fue Gallo a Venezuela está bien claro y documentado. Está documentado. Está documentado. Ustedes habían pedido permiso a Venezuela. ¿Y qué pasó con ese documento? Lo tenemos todos nosotros. ¿Y Todas las Venezuela? copias. ¿Se Y olvidó? Venezuela hizo caso omiso a todo eso. ¿Y por qué creen que reaccionó de esa manera deteniéndolo? ¿Qué querían? Quizás buscaban lo que en algún momento Nahuel decía, buscaban ficha de cambio, porque así ellos se lo hacían saber. Ustedes para nosotros son ficha de cambio. Sí. Evidentemente les cayó bien en ese momento. Para negociar con distintos países. Tal cual. Un secuestro a la larga es Claro, eso, es es una eso. negociación entre el secuestrador y alguien que reclama. Sí. Y habrá casos en que nadie reclama. Sí. ¿Sí? ¿Por Entonces, qué, ministra, el gobierno no logró la liberación y sí la AFA? porque evidentemente, como se llamen las autoridades de lo que es Venezuela desde el 2 de enero en adelante, no tenían la más mínima intención de entregarlo ni al gobierno argentino, ni al gobierno de Estados Unidos, Ni a ni a Italia. Italia, ni a Brasil, porque el trabajo que hizo Cancillería y en el que hemos estado acompañando todo este tiempo, se habló no solo en todos los foros internacionales, con Marco Rubio de manera directa, con todas las cancillerías de distintos países en comunicaciones bilaterales. Cancillería había armado, y nosotros incluso teníamos un plan de contingencia en el caso de que nos entregaran en algún momento a Nahuel y pensar, bueno, lo van a trasladar a algún país cercano, a Colombia, Panamá, Costa Rica. Teníamos preparado 5 países. El plan de evacuación El de plan de Gallo. evacuación desde 5 países con la documentación incluso para él en las 5 embajadas nuestras O sea que en el distintos gobierno, puntos. es mentira que el gobierno no hizo nada. Hizo. Pero por supuesto que el gobierno argentino hizo. Nosotros nos enteramos de Nahuel detenido porque no sabíamos qué había pasado, que estaba desaparecido el 9 de diciembre. Me llama el jefe, estábamos en reunión con Patricia y me dicen, hay una información de su familia hace X cantidad de horas que no sabe nada de él. Y ahí empezamos, ¿sí? Con Cancillería desde el primer momento. Yo creo que eso también fue al tiempo que allá se enteraban quién era, que era un uniformado de una fuerza federal del Estado argentino, y eso le subió el precio. No, le subió el precio, seguramente la repercusión en la República Argentina, ¿no? Y los movimientos que tuvo el gobierno argentino para tratar de recuperarlo, ¿no? Seguramente. Hasta seguramente. Lula tengo entendido que en algún momento él hizo algún tipo de gestión. Sí, es probable, es probable. Realmente fue una bandera y él lo dice, nos cuenta. Dicen, uy, por vos pide todo el mundo, por vos, porque la noticia, le decían ahí. La noticia era que por vos gendarme piden todos, todos piden Sí. por vos, te van a venir a buscar en un gran avión, le decían. Conversaciones, ¿no? Sí, claro, obviamente. ¿Y el gobierno nunca supo que la AFA lo iba a ir a buscar? Nosotros no. Nos enteramos el domingo a la mañana de un avión que había aterrizado en Venezuela y a partir de ahí todo lo que hemos venido contando y explicando de ese domingo. Un avión privado. Un avión privado en Venezuela. Con 2 argentinos que habían aterrizado. Con 2 argentinos. A Nahuel le dijeron, el viernes a la noche María Alejandra nos escribe, te escribe a vos, me escribe a mí, escribió a varios diciendo, nos manda un audio de su mamá, de la suegra de Nahuel. Sí, yo la entrevisté el otro día. Sí, sí. Una divina, una abogada. Sí, donde nos contaba que ese viernes a la noche había información que lo habían trasladado a otro lado. Efectivamente lo trasladaron a otro lado, no recuerdo ahora el nombre, y él permaneció ese sábado que, como pasaban tantas horas, también empezó a pensar, bueno,
No, es Me trasladaron otra de situación cárcel, más. claro. A él le dijeron, te va a venir a buscar un embajador o tu embajador. A él le parecía raro, le digo, porque pensó, ¿qué embajador? No tenemos embajada acá, ¿será el Claro, embajador obvio. de Brasil? ¿Será el embajador de Obvio. dónde? Encapuchado, por supuesto. Ese día tampoco quiso comer nada, hizo ejercicio, nos contó de hasta correr esa última mañana, hasta que llega un momento y le dicen, todavía encapuchado, te vamos a llevar a un aeródromo. Perdón, Gallo encapuchado todo Sí. el tiempo. Sí, él nos contó hasta hasta el pie ¿Del avión? Sí. Lo llevan, le dicen, bueno, te vamos a llevar a un aeródromo, iba con otra persona, y esa persona, al momento sacan la capucha y se lo entrega a dos personas que no conocía Nahuel. Él los describe como dos personas muy bien vestidas, donde les vio un cartelito de AFA, igual para él podría ser cualquiera, un avión privado, claro. dos personas que no conozco y dos pilotos. Ok, se sube al avión y me imagino que en el vuelo, muchas horas, habla con esas dos personas y con el piloto. Sí, o los pilotos. Sí, seguramente ¿Y no contó eso? tuvo conversaciones con ellos, con los pilotos. Uno de los pilotos tenía una camiseta de Argentina, Se la regaló. Se la prestó para la Ah, foto. se la prestó. No, se la prestó, después se la regaló. Ok. Tomaron mate, hay una foto. Tomaron cabina. mate. Y él también lo ha contado al momento de subir. Él recibe una llamada, le dicen, mira, y lo llama efectivamente Chiquitapia. Ah, y ¿lo él, llama Chiquitapia? Sí, es que ahí es cuando él confirma que era la AFA, porque dos personas en un avión privado que te dicen que te van a llevar a Argentina después de estar 1 año y 3 meses en cautiverio, podés pensar cualquier cosa. Cualquier cosa, claro, ¿sí? obviamente. Recibe una videollamada y dice que... ¿Videollamada con Chiquitapia? Sí, videollamada. ¿Sí? Sí, él lo ha contado varias veces. Lo llama y le dice, bueno, volvés a Argentina, y que él le dijo, bueno, gracias. Y se acabó la conversación. Realmente una situación, pienso que, aparte él no tiene ninguna información de nada de lo que venía sucediendo. Obviamente. Él cuando vio la AFA pensó en Messi, pensó muchas cosas en su cabeza. ¿Sí? Es hasta lógico que haya pensado todos esos indudablemente el escenarios. presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela tuvo un rol clave, que es uno de los protegidos por Delcy Rodríguez, ¿no? Por el régimen. El ¿no? Chiquitapia venezolano, por llamarlo de una manera. Exactamente, sí, exactamente. O sea, indudablemente Chiquitapia con el Chiquitapia venezolano arreglaron y el Chiquitapia venezolano de mucha relación con Delcy Rodríguez, ¿no? Ahijado político, dicen. Efectivamente, sí. Entonces, bueno, él llega, es ahí cuando suben en primer momento PCA, luego jefe de Gendarmería y PCA también. Al avión cuando llega acá es 6. Exactamente, donde el jefe le llevaba una bolsita con uniforme, por si quería ponerse el uniforme, que también era otro de los que los obligamos a poner. ¿Lo obligaron? ¿Usted lo obligó a ponerse el uniforme? No, se lo pregunto, en serio. No, de ninguna manera. ¿Cómo fue? Subo al avión, le doy un abrazo, nos saludamos. Le digo, mirá, yo te traje ropa. Inmediatamente se sacó la ropa que tenía y se puso la que se ve. Lo único que le dije fue, te traje ropa, nada más. Qué bueno, porque la verdad que no veo la hora de sacarme esta ropa. A ver, era la ropa de la cárcel. Claro. No, esa se la habían cambiado el sábado en ese lugar. Okay. Ahí le dieron Sí, la esa ropa. DGCIM, es una Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, donde generalmente los que recuperan la libertad pasan por ahí, a veces son también maltratados, de hecho a él lo pelan, el corte de cabello que él tiene ahora no es el de él. ¿Lo pelaron ahí antes de subirlo al avión? Antes de subirlo al avión. ¿Y por qué lo pelaron? Es una marca registrada de la DGCIM cada vez que sale. Le dijeron, si salís, de acá vas a salir, pero pelado. Sí. Sí, es como un... Es la marca de ellos. Es la marca de ellos. Es como si fuera la firma, de los torturadores. Sí. Porque si usted recuerda, Eduardo, hay una foto, hoy nos explicó el contexto de esa foto donde él camina con dos vestidos de celeste al aire libre. Sí, por un patio. Sí, por un patio de la cárcel, del rodeo. Claro, exactamente. Esa fue
no tenía relación con los dos que iban al lado, los pusieron a los dos para la foto. Y bueno, fue una de las veces, pocas veces que estuvo en ese patio. El senador Abdala dijo una frase, la frase es: la AFA hizo de taxi. ¿Usted coincide con eso? Yo no sé si de taxi, evidentemente fue quien negoció, no solo de taxi. Fue quien hizo una negociación, porque el taxi sería otra cosa. Negociación, ¿sí? Y logró la liberación, El básicamente, ¿no? Negociador y taxi, en todo caso, porque... Negociador y taxi. Sí, porque finalmente a Nahuel, hoy hablábamos también internamente, lo hemos conversado con Gendarmería y bueno, un poco los antecedentes en estos temas. La liberación de secuestrados muchas veces responde a muchas razones. En algunos casos se puede entregar a Cruz Roja, a una ONG, no sé, a una empresa. Es decir, hay muchísimas situaciones de negociación de un secuestrado. En este caso fue la AFA con todo lo que eso implica para nosotros. Él vio la AFA, camisetas, cartelitos de AFA y pensó en el fútbol. Es fanático del fútbol y lo pensó por ese lado. Al gobierno le cayó como una patada al hígado que haya sido así, la resolución, la entrega humanitaria. Para nosotros lo más importante fue verlo llegar sano y salvo. Eso yo coincido con usted. No tiene, Eduardo, le aseguro que no tiene comparación. Estábamos muy angustiados cuando sabíamos que venía, muy angustiados en ese vuelo. ¿Por qué? Porque una persona, no teníamos certeza, porque si a nosotros nos lo hubiéramos entregado, teníamos hasta un equipo de sanidad que iba a viajar de Gendarmería al punto que sea para contener y revisar qué sabíamos en qué estado lo subieron al avión. ¿Y si le hubiera pasado algo? ¿Y si estaba con alguna situación donde no hubiera resistido ese vuelo? ¿La AFA se lo quiso apropiar? Yo no sé si apropiar. Yo no sé si apropiar porque el avión aterrizó, Nahuel bajó, no hubo ningún tipo de situación difícil, ni incómoda, ni nada. Yo no lo veo como una apropiación, sí como una necesidad de protagonizar o de decir, bueno, lo trajimos nosotros, habrán dicho. Sí. La negociación nuestra todo el tiempo con quienes debemos negociar como Estado que somos, ¿sí? No, indudablemente al gobierno de Milei no se lo iban a entregar nunca. Nunca. Son conscientes, ¿no? Es lamentable que en situaciones como esta, porque entonces hay un conjunto de países a los cuales no se los... Hay muchísimos. Ni a Estados todavía. Unidos, ni a Italia, ni a Brasil. Todavía hay muchísima gente, claro. Muchísima gente. Y las cosas que Nahuel cuenta son tremendas. Entonces, creo que realmente hay que seguir planteando el tema en diversas instancias y también es cierto que del 2 de enero para acá, evidentemente la situación cambió. Esto tampoco era impensable. No. Sin la caída de Maduro. Sin la extracción de Maduro y la caída de Maduro. Porque pero liberaron varios. Por supuesto, pero no es el todo, falta mucho. Obviamente. Sí. ¿Y Germán? Ahora queda Germán, ¿no? Sí. ¿Qué están haciendo para traer el gobierno? ¿Qué está haciendo para traer a Germán? Bueno, lo mismo que se ha venido haciendo en el caso de Nahuel. Por una parte, el trabajo y el acompañamiento a las familias, que es una comunicación permanente. Ahí también siempre se han acercado. Ellos han tenido como distintas fases a veces de comunicación. Y lo que sí creo que hay que tener en cuenta que, independientemente de que el gobierno argentino siempre planteamos, fuimos por todos los argentinos, por los que sabíamos que estaban, y hay algo que también, y por los que aún puede ser que haya otros argentinos y uno no esté enterado. No nos enteramos. Es muy probable porque en situaciones como esa, cuando Nahuel nos cuenta y dice, hay gente que está hace 20 años, ¿y qué sabemos quiénes son esos que están hace 20 años? ¿Es cierto que lo iba a recibir Milei y Karina abortó esa posibilidad? ¿En algún momento estaba la posibilidad de que Gallo visite al presidente? Ah, ¿que lo iba a recibir el día que llegó? Sí, el día que llegó o el otro día. Recuerda que era el domingo a la noche, que Sí, estábamos, al por otro lo día. menos en nuestro caso,
El presidente estaba en la asamblea. Sí, estábamos todos en la Claro, asamblea. claro. Alcanzamos como a cambiarnos un poco y seguimos de largo. A la 1 de la mañana estábamos, porque del Congreso nos fuimos hasta Olivos brevemente, y de Olivos yo pasé a cambiarme de ropa, todos hicimos lo mismo, y a la 1 de la mañana estábamos en Ezeiza y esperamos y organizando el ¿Quién le regreso. contó al presidente y a qué hora? Se lo comunicó directamente Kirchner. La hora exacta no lo sé, pero el canciller sí... Debe haber sido unos minutos antes del discurso, porque nosotros estábamos acá al aire y también dimos la información, fuimos los primeros que dimos la información. Fue casi en horas de la tarde cuando sale a la luz la publicación de la foto de Nahuel con camiseta roja por fuera del avión. Esa era la... porque una cosa era el ruidito del día y otra es ver una foto concreta y tener la información o buscar la información si el avión había o no había despegado, ¿no? Entonces... Gaby, querías preguntar algo, ¿no? Sí, ¿qué tal, ministra? Buenas tardes. Siguiendo con lo que usted contaba, ¿el gobierno argentino toma conocimiento de que Nahuel Gallo viene hacia Argentina o que por lo menos sube un avión con 2 dirigentes de AFA a partir de la foto que postea Tapia? Cuando Tapia postea la foto en su red social X, el gobierno argentino toma conocimiento de que Nahuel Gallo venía para acá. Creo que hizo 4 escalas. Creo que eran 9 menos 12, 1 minutos. 2 escalas, no, un poco más temprano, Eduardo. ¿Sí? Sí, un poco Pero más a partir de la temprano foto de salió la Tapia. publicación de la foto, me parece que como 7:30, 8, cuando ya teníamos certeza de la foto. Durante el día estaba la información, Jessy, de que había ido un avión, de que había aterrizado un avión, un vuelo privado, y la evidencia de la foto... Que el vuelo privado podía ser por otras cuestiones que no sea traer a Nahuel Sí, Gallo. podría ser por muchas supuesto. cosas un vuelo privado. Exactamente. No, porque cualquier vuelo argentino está totalmente vedado en el espacio aéreo venezolano. Totalmente. Ninguno puede... Exactamente. Evidentemente había negociación y acuerdo para que pudiera aterrizar. Hay una información que circuló. Uno de los dirigentes es Luciano Nakis, uno de los que estaba en el avión junto con Nahuel Gallo. El otro es el director general, creo que es un director, un cargo de NAFA. Luciano Nakis, la información es que hay que Luciano Nakis le manda esta foto a Claudio Tapia y le dice dentro de 15 minutos la podés postear en tu red social. Y a partir de ahí, como sean los hechos. Sí. Y después, obviamente, le avisa, podés hablar con él y la videollamada. Claro, eso fue. El dato nuevo, el hecho nuevo que usted cuenta es, no se conocía, que Nahuel Gallo... ¿A usted también se lo contó, comandante? Sí. Que Chiqui Tapia por videollamada habla... Yo creo que también era un poco la con él en el resistencia avión. de Nahuel, porque él dice, había 2 personas con un cartelito de AFA, pero... y yo no sé si eran de la AFA o no, pero me decían que me iban a llevar y yo me subo. El razonamiento de él fue ese. Fue cuando le hicieron una... ¿Y le contó, comandante, en algún momento qué es lo que le dijo Chiqui Tapia en esa llamada? ¿Y qué es lo que le dijo él, Gallo, a Chiqui Tapia en la llamada? No, simplemente contó que se habían saludado, que nada más que eso. Y que obviamente le agradeció también, ¿no? Y que le dijo gracias, nada más. Es que debe haber sido también un momento muy emocionante, ¿no? Sí, sin duda. Muy emocionante. Sin duda. Y donde se cruzan un montón de cosas, ¿no? Porque él no conocía a esa gente, había estado un día prácticamente en la DGCIM, donde había... Un día antes de subirse al avión. Sí. Encapuchado. Y durmiendo en el piso. Y durmiendo en el piso, porque... Y después lo pelaron. Sí. Sí. En algún momento de ese nuevo cautiverio lo Mamma mía. No, se venía con una suma de hechos y de circunstancias que realmente... Es atroz lo que cuenta y por ahí lo que nos va a seguir contando, ¿no? Por supuesto, hay muchas cosas que no por cuentan. supuesto. Sí. Esto, Él se va a ir soltando, me imagino, Tal ¿no? cual. Con el tiempo. De a poco. yo creo que de a poco tendrá que elaborar. Lo importante es que él vaya recuperándose internamente, recomponiendo lazos. Obviamente. De nuestra parte como gobierno, Gendarmería, le hemos dicho 1 y 1000 veces, no hay apuro de nada. De nuestra parte te acompaño a lo que quieras que te acompañe, no vamos a invadir absolutamente nada. ¿La mujer y el bebé duermen con él en Gendarmería o no? No. No. Han ido a cenar, han estado juntos
¿La única cena es esa que se ve en esa foto en Gendarmería o han salido a comer afuera? No, porque, a ver, ¿por qué le preparamos este lugar? Que es un comedor que usamos casi todos los gendarmes. Los oficiales, ¿no? No, ok. sin distinción de jerarquía. Ok. Lo que pasa es que si nosotros queríamos ofrecer una cena en la intimidad, no la iba a tener en ningún bar, en ningún restaurante. Claro, obviamente. Por eso es que le preparamos ese lugar. Y ellos estuvieron de acuerdo y les gustó. Se sintieron... Porque me imagino a gusto. las ganas que debe tener él de ir a su casa, estar durmiendo con su mujer, con su hijo, ¿no? Sí. Me imagino. Sin duda, que- sin duda. Sí, ¿no? sí. ¿Qué fue lo que más le conmovió de todo lo que le relató? Eso que le golpeó el pecho. Su sentido patriótico, que se mantuvo inalterable. Él recibía, como todos los presos que estaban ahí, un jabón celeste para su higiene personal y un jabón blanco para La ropa. la ropa. Y con eso hizo la bandera. Con eso hizo la bandera en 4 calabozos que fue pasando. En el último calabozo, con la yema de huevo, que decidió no comer, dibujó el sol de mayo. Impresionante. Impresionante. ¿Y a usted qué es lo que más le conmovió de todo lo que haya hablado con él? Así que le haya partido el alma. Yo creo que su resistencia, ¿sí? Su resistencia, porque él nos cuenta que a sus compañeros hasta hablaba, nos ha dado un listado de países, de gente con otro idioma, donde él les se hacía entender para decirles, no, tranquilos que vamos a salir, hasta un yemení, lo que fuera. Que él explicaba y les decía, vamos a salir de acá. Y que él ayudó a armar a la noche algo que le llamaban como el culto, porque había como personas de tantas nacionalidades, distintas religiones, y dijeron, bueno, a tal hora de la noche hacemos como una oración común, que eso sea una cosa de todos los días, y cada cual con su creencia compartir esa oración común. ¿El Eso me parece presidente tremendo. lo va a recibir? ¿Está previsto? Bueno, el presidente está en viaje Ahora todos está, estos días. exactamente. No hemos hablado estos días de programar una agenda o un encuentro. Veremos al regreso del presidente si eso se da. Ayer Patricia lo recibió en el Senado. En el Senado. Así que bueno, no sé, veremos si se da. ¿Lo van a ascender? ¿Hay un ascenso previsto para él? Su ascenso es al 31 de diciembre de 2025, que no tiene nada que ver con estos hechos. Ok. Él ha cumplido con las exigencias que pone la fuerza en su plan de carrera. No ha ascendido al 31 de diciembre por lógicas circunstancias. Obviamente que tiene que rendir un examen físico, tiene que rendir algunas pruebas profesionales, como por ejemplo idoneidad en el tiro. Por supuesto que va a pasar por el centro de reentrenamiento de Gendarmería antes. Estimo que en breve, no más allá de un par de meses, va a ascender, pero al 31 de diciembre de 2025. Las circunstancias por las que él vivió no tienen absolutamente Nada que ver. No lo van a nada ascender que ver por lo su- que pasó, Exactamente. sino Así. por lo que indica la carrera La carrera dentro de profesional, Gendarmería. los méritos en la carrera. ¿Y asciende a qué? A sargento. A sargento. A ambos les agradezco infinitamente y gracias por haber venido y habernos No, gracias contado. a usted, La verdad que Eduardo. han contado los dos ambos detalles que nunca antes se han sabido del caso de Nahuel. Así que les agradezco la deferencia. Gracias. No, gracias, Gracias, Eduardo, como siempre. Gracias, comandante. Gracias por haber venido. Bueno, Natalia, estoy con vos.